Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Federico Paullo Molina, estudiante del curso de Ingeniería de Materiales, cuyo docente tenemos a Ronald Surco y Laquita y dos compañeros más que me acompañan. En este caso, Kleider Cruz Colque y Johan Aucapiñanchaua, el cual vamos a realizar un análisis sobre las fases durante la solidificación de la fundición esferoidal o nodular de grado ASTM A536 clase 654512 con un contenido de carbono de 3,5%, ¿no? Asimismo, nuestro compañero que va a proseguir va a hacer un análisis, en este caso de un acero alto en carbono. Y finalmente vamos a tener conclusiones y algunas recomendaciones, ¿no? Bueno, el objetivo de este análisis permite prever la microestructura y optimizar las propiedades mecánicas del hierro nodular, asegurando su desempeño en aplicaciones como piezas automotrices, componentes estructurales y maquinaria pesada, ¿no? Como dato tenemos la composición de aleación de un 3,5% de carbono, tipo de material, fundición esferoidal o nodular, temperaturas a analizar. Van a ser 4, en este caso 1400, 1200, 1600 grados Celsius. Para esto, hacer este análisis vamos a utilizar el diagrama de fases de hierro-carbono y las fórmulas correspondientes, ¿no? En este caso la regla de la palanca. Vamos a comenzar con temperatura de 1400 grados Celsius. A esta temperatura la aleación se encuentra completamente en fase líquida, ¿no? Por encima del punto de solidificación. No tenemos fase sólida, no ha comenzado aún a solidificarse a esa temperatura, todo es líquido. Entonces, en la siguiente temperatura, que es 1200 grados Celsius, a esta temperatura el material comienza a solidificarse, pero aún predomina la fase líquida, ¿no? Para hacer este cálculo hemos usado la regla de la palanca. Asimismo tenemos el diagrama hierro-carbono. El resultado es el cociente, porcentaje de solidificación, componente líquido menos el componente de composición, entre el componente líquido menos el componente eutéctico. Esto se multiplica por 100 y vamos a tener como resultado el porcentaje de solidificación. Y para determinar el porcentaje de líquido, solamente a 100% le restamos el resultado del porcentaje de solidificación y tenemos el porcentaje líquido. En este caso, el porcentaje líquido es de 90,67% predomina, y el porcentaje de solidificación es solamente 9,33% a temperatura de 1200 grados, ¿no? A temperatura de 1000 grados, a esta temperatura la fase sólida va ganando predominancia, o sea, se va invirtiendo las cosas, ¿no? El material comienza a solidificarse, pero aún así tenemos mezcla de fases. Ya se tiene mayor estabilidad en su microestructura. Bueno, la fórmula es lo misma, el procedimiento es lo mismo. Entonces, a esta temperatura el porcentaje de solidificación ya va ganando predominancia con un 63,93%. El porcentaje líquido va disminuyendo a 36,07%. Y finalmente, llegando a temperatura de 600 grados, a esta temperatura la aleación se encuentra completamente en fase sólida. O sea, fase sólida 100%, fase líquida 0%. Se ha invertido las cosas, ¿no? De 1400 grados Celsius a 600 grados Celsius, ¿no? A esta temperatura se va consolidando su microestructura, con nodos de grafito bien distribuidos en una matriz de ferrita y perlita. Este control térmico optimiza sus propiedades mecánicas como ductilidad, resistencia y estabilidad, obviamente haciéndola ideal para aplicaciones estructurales y térmicas.
eh, en este caso de componentes exigentes, ¿no? Como son repuestos de motores, componentes de equipo pesado, sistemas de tubería de alta presión y otros componentes, ¿no? Bueno, yo creo que he terminado con este análisis. Nuestro compañero va a continuar haciendo un análisis, en este caso de un acero alto en carbono, y finalmente vamos a tener conclusiones y recomendaciones. Bueno, voy a dar pase a nuestro compañero y muchas gracias por su atención. Continuando con la exposición, realizaremos la siguiente pregunta. Realizar el análisis de fases durante la solidificación ideal de un acero de alto carbono con una composición del 1,2% de carbono, fases presentes, composiciones de las fases y cantidades de las fases. A una temperatura de 1400 grados Celsius y 1200 grados Celsius, a una temperatura de 800 grados Celsius y 500 grados Celsius. Acá tenemos el diagrama, como se puede mostrar. Análisis de fases durante la solidificación ideal de un acero de alto carbono con una composición del 1,2% de carbono. Datos iniciales. Composición del acero al 1,2% de carbono. Tenemos ahí puntos importantes del diagrama de fases de hierro-carbono. Eutectoide 0,76% a 727 grados Celsius. Cementita, que es al 6,67 grados Celsius por ciento de carbono. Una temperatura de 1400 grados Celsius. La temperatura de 1400 grados Celsius, la fase presente, solo hay líquido, no hay presencia, ¿no? No es necesario aplicar la regla de la palanca porque no hay mezcla de fases. A una temperatura de 1200 grados Celsius, las fases presentes son el líquido y austenita. Composiciones aproximadas. Líquido de 1,5% de carbono. Austenita de 0,8% de carbono. Regla de la palanca, en fracción eh, de austenita tenemos haciendo la regla, tenemos el 0,43, transformando a 42,9%. En fracción de líquido tenemos al 0,57 al 0,57,1%. A una temperatura de 800 grados Celsius, fases presentes, austenita y cementita. Composiciones aproximadas, la austenita al 0,8% de carbono y cementita al 6,67% de carbono. Aplicando la regla de la palanca, tenemos un resultado del 0,93 al 93,2%. Fracción de centímetros, claro, multiplicando eso no al 100 por 100%, 0,07, tenemos un porcentaje de 66,8%. A una temperatura de 500 grados Celsius, fases presentes, perlita, mezcla de ferrita y cementita. Cementita preutectoide, composición aproximada, perlita de 0,76% de carbono, cementita preutectoide, 6,67% de carbono. Aplicando la regla de la palanca nos da un resultado en fracciones del 0,93
y multiplicando al 100% tenemos un 92,6%. Fracción de cementita productoide del 0,07, dándonos la regla de la palanca, tenemos el 7,4%. Ahí les envío, le doy pase a mi compañero. Muchas gracias, compañero. Continuando con la exposición, me tocó la parte de conclusiones y recomendaciones. En conclusiones, en este trabajo de asignatura de Ingeniería de Materiales expone análisis de la fase de fundiciones durante la solidificación ideal con aceros de diferentes composiciones de carbonos. En este caso, de fundición al 3,5% de carbono y y el otro al 1,2% de composición de carbono en estas variadas temperaturas. Por otra parte, informamos que la fundición de acero 3,5% tiene un alto contenido de carbono que son ideales para fabricación de piezas automotrices, ya que son más resistentes al desgaste y a su vez son muy frágiles a los impactos. Esta aleación a una temperatura de 1400 grados Celsius se encuentra en fase completamente líquida, mientras disminuye su temperatura a 1200 grados Celsius. Las fases que se presentan son sólidas y líquidas, por lo que en este caso podemos calcular los porcentajes en el diagrama de fases y utilizar la ley de la palanca, obteniendo una fase líquida al 9,33% y una fase sólida del 90,67%. Este es en conclusiones. Por otro lado, respecto a los aceros de 3,5% de carbono elevados a una temperatura de 1000 grados, comienza a solidificarse en fase sólida al 63,93%, en la fase líquida al 36,7%. Asimismo, los aceros de 3,5% de carbono elevados a una temperatura de 600 grados resulta una fase completamente sólida al 10%, donde se encuentra la fase y los constituyentes como grafito, ferrita y que constituyen la perlita. Para el análisis de la pregunta 2 podemos indicar la composición de 1,2% de carbono elevados a una temperatura de 1400 resulta una fase líquida. Sin embargo, a una temperatura de 1200 grados centígrados, la fase resulta austenita y cementita. Por último, la composición de 1,2% de carbono elevados a una temperatura de 500 grados centígrados, el resultado de la fase ferrita y cementita son para ambos. En recomendaciones, se recomienda que la fundición de acero 3,5% de carbono son muy recomendados usando un uso automotriz por su elevada dureza al desgaste. Generalmente este tipo de materiales se encuentra en piezas automotrices como piñones, helicoidales, donde se necesita una resistencia a la fricción. Por último, una recomendación. En ingeniería, el objetivo es determinar cuáles son las características que nosotros necesitamos en una aleación hierro-carbono para determinar el acero adecuado para un proceso específico. Así que no está de más recordar que entre más alto sea el porcentaje de carbono de una aleación hierro-carbono, más dura y frágil se va a volver este material. Mientras la concentración de carbono son relativamente bajas, vamos a tener un acero dúctil y maleable. Por último, un dato que tenemos que el hierro a 768 grados centígrados pierde la propiedad magnética, pero eso, o sea, quiere decir que el imán a esa temperatura no atrae, pero cuando nuevamente vuelve a bajar su temperatura, recupera su propiedad magnética. Eh,
Eso es todo, profesor, compañeros, respecto a nuestra exposición de tema. Gracias. Gracias.